Hola, ¿cómo están? Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias y presidente de la World Association for Curriculum Quality. En esta clase magistral te voy a explicar cuáles son los 7 grandes componentes de la nueva carrera, la nueva profesión que está surgiendo en nuestro campo educativo, que es la ingeniería de sistemas educativos. Un ingeniero de sistemas educativos tiene una función principal, que es el diseño de los sistemas educativos, su mejora y su perfeccionamiento. Como tú sabes, los sistemas educativos, en la mayoría del imaginario popular, se cree y se piensa que son escuelas, universidades, institutos y docentes. Y eso es un error considerablemente grande, porque los sistemas educativos se componen de procesos estratégicos. Y en el mundo nosotros tenemos países que han avanzado considerablemente en sus sistemas educativos porque lo que vienen aplicando es efectivamente estos 7 procesos estratégicos. Mientras que los países más subdesarrollados no aplican los 7 procesos estratégicos y por el contrario solo se están concentrando básicamente en uno. La diferencia hoy, a partir de la evidencia empírica internacional, es considerable. Países que están alcanzando un nivel de 7 puntos de desarrollo en la ingeniería de sus sistemas educativos y países que están teniendo un punto de desarrollo en la ingeniería de sus sistemas educativos. Así que, ante esta gran necesidad, la World Association for Curriculum Quality ha creado esta interesantísima certificación después de años de investigación con sus comités técnicos en diferentes países. Así que ya mismo te cuento cuáles son estos 7 grandes procesos estratégicos que tiene que dominar un ingeniero educativo. Y esta es una nueva titulación, una nueva certificación que tienen que ir creándose en nuestros países para que podamos remontar la gran desigualdad que existe entre el rendimiento del sector educación en los países en vías de desarrollo versus, obviamente, el rendimiento en los sistemas educativos más avanzados del mundo. Bueno, la ingeniería de los sistemas educativos se basa en la teoría de la cadena de valor. ¿Qué cosa es una cadena de valor? Es una sucesión de procesos productivos o de servicios que le agregan valor a un producto o a un servicio. Esto significa que si yo tengo un producto a la venta o si yo tengo un servicio a la venta, definitivamente, mientras más eslabones tenga mi cadena, mayor será el valor que yo entrego. ¿Correcto? Entonces, el primer proceso estratégico que tiene que realizar un ingeniero educativo, el primer proceso estratégico es el análisis de las megatendencias. Vámonos aquí con el primer proceso. Número 1, análisis de las megatendencias. ¿Qué cosas son estas megatrends? ¿No? Las megatendencias son precisamente lo que no hace ninguno de los ministerios de educación de los países subdesarrollados. No se ponen a investigar el futuro y por lo tanto los currículos nacen completamente ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque no se dieron cuenta que venía la pandemia en cualquier momento, esa u cualquier otra, y por lo tanto, por ejemplo, no entrenaron a sus docentes en competencias para la educación virtual, no virtualizaron los contenidos, no virtualizaron los materiales, no virtualizaron lo que se denomina los medios, no perfeccionaron los entornos, no desarrollaron la evaluación de manera virtualizada, con inteligencia artificial, entre muchos otros. Y este es un solo ejemplo. Entonces nosotros sabemos que en el futuro las condiciones van a ser muy distintas. Por ejemplo, la población adulta mayor va a ser mayor que la cantidad de niños, por primera vez en la historia. ¿Cómo va a afectar esto los sistemas educativos? ¿Cómo tendrá que ser un ciudadano dentro de los próximos 50 años entonces? ¿Qué características tendrá que tener a partir de, por ejemplo, el manejo de sus técnicas, métodos y estrategias de enseñanza o de aprendizaje? La población adulta va a incrementarse y por lo tanto lo que se denomina el rango de edad adulta va a ser mucho mayor. Por lo tanto, las personas van a tener que trabajar mucho más tiempo.
Y si van a tener que trabajar más tiempo, van a tener que mantenerse más actualizadas. Y por lo tanto tienen que incrementar su habilidad de poder aprender permanentemente a lo largo de su vida con un enfoque de lifelong learning. Eso no lo está teniendo ningún ministerio de educación en los países en vías de desarrollo. Entonces, el análisis de megatendencias es la primera gran especialidad que te permite a ti profundizar en el futuro, ¿no? Y averiguar cuáles son esas grandes estructuras y coyunturas que van a existir, que van a transformar completamente la vida de las sociedades. Por ejemplo, sabemos que la población adulta mayor va a ser mayor que la cantidad de niños. Sabemos que la cantidad de personas que van a vivir en la zona urbana va a aumentar más todavía. Quiere decir que va a haber más tuburización, más contaminación, va a haber mayor presión sobre los recursos como tierra y agua. Va a haber un mayor incremento del uso de tecnologías en todos los campos de la vida. Va a haber un mayor incremento de las energías limpias, de lo que se denomina ciberseguridad, de la programación de páginas web, del incremento de la nanotecnología, del incremento de la robótica, del incremento de las profesiones STEM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tiene que hacer un sistema educativo, si quiere mejorar, si lo fuéramos a rediseñar completamente desde cero, es analizar las megatendencias. Si nosotros penetramos el futuro a 30 años está bien, a 50 años está bien, a 100 años mucho mejor todavía, porque de esa manera nosotros vamos a poder obtener la materia prima que nos va a permitir identificar esas habilidades o esas competencias que van a requerir los ciudadanos en el siglo XXI, en los próximos 20, 30, 50 años o más. Por supuesto, este análisis de megatendencias siempre en los países requiere un análisis multiministerial, ¿correcto? Porque la información no la tiene solamente el Ministerio de Educación. Necesitamos información de la totalidad de ministerios y de instituciones especializadas en cada uno de los países. Necesitamos saber qué va a pasar en la economía, qué va a pasar en la salud, qué va a pasar en la seguridad, qué va a pasar en el campo del derecho, qué va a pasar en el campo de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, en el campo de la agroindustrialización, en el campo de la extracción de materias primas, en el campo de la economía del conocimiento y muchísimo más. Entonces, ese es el primer proceso estratégico que tiene que tener un país si quiere dar un salto cualitativo hacia el siglo XXI. Segundo proceso estratégico de la ingeniería de sistemas educativos. Ahora sí, con esta data podemos elaborar currículos. Es el segundo paso o proceso estratégico. Tomamos la información del informe de las megatendencias y ahora identificamos habilidades transferibles a la ciudadanía o competencias que estén directamente relacionadas con el quehacer ciudadano. El currículo, lamentablemente, en los países en vías de desarrollo está siendo realizado por profesores y no por curriculistas porque nosotros no tenemos la especialidad. ¿Me dejo entender? No hay ningún país en vías de desarrollo que tenga la especialidad de currículum. No hay licenciaturas en currículum, no hay maestrías en currículum, no hay doctorados ni postdoctorados en currículum. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo los currículos en los países en vías de desarrollo? Profesores que son convocados, contratados, se les forma en comisiones que son disciplinares completamente y empiezan a realizar una propuesta de aprendizajes que no tiene suficiente trazabilidad porque los aprendizajes que proponen no provienen del análisis de las megatendencias y tampoco utilizan protocolos técnicamente y universalmente estandarizados para producir los aprendizajes del currículum. Entonces, si yo no tengo megatendencias, el currículum nace completamente ciego. Desde ya es un currículum que no va a tener ningún tipo de validez y ningún tipo de confiabilidad, porque no tiene la data ni la base mínimamente empírica con el que un currículo nacional tiene que surgir. El tercer proceso, una vez que ya tenemos el currículum, ahora sí podemos trabajar en lo que se denomina la formación docente. La formación de las nuevas especialidades es una de las grandes preguntas de todos los sistemas educativos en el mundo. No podemos continuar en el siglo XXI en una sociedad de la información y en una economía del conocimiento
con las mismas especialidades. Es un absurdo. No podemos continuar con la vieja matemática, el viejo español, las viejas ciencias sociales, que nunca le pudieron dar forma, las viejas ciencias naturales, que nunca terminaron de integrarse. Tenemos profesores de química, de biología, tenemos profesores de física, que nunca lograron integrarse en una sola especialidad, e incluso tenemos grandes problemas para el despegue del método de investigación o STEAM. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, tendríamos la formación docente de las nuevas especialidades. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las nuevas especialidades docentes que necesita tu país para salir de subdesarrollo? Ahora, por ejemplo, se habla de educación financiera. No hay un solo docente que sepa educación financiera. Entonces, como puedes ver, las necesidades de la población son muy distintas a las especialidades que tienen los docentes al día de hoy. Y esas especialidades tienen que cambiar. Nos vamos entonces ahora al cuarto gran proceso de una ingeniería de sistemas educativos, el cuarto gran proceso de la cadena de valor. Y este cuarto proceso tiene que ver con lo que nosotros denominamos el desarrollo de medios más materiales más entornos. Nosotros, si no te has dado cuenta, por sorprendente que parezca, no tenemos especialistas en educación. En los países en vías en desarrollo no tenemos especialistas en la producción de material educativo, en la producción de medios educativos y en el diseño y la producción de entornos. Nuestros medios materiales son producidos nuevamente por profesores que no son especialistas en la producción de material y que en toda su carrera profesional han llevado quizá un curso o dos, completamente insuficiente, uno o dos para producción de materiales, y que en cuanto a la parte de la creación de entornos y de tecnologías para los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación, no tienen la especialidad suficiente. Entonces, el cuarto elemento es vital, fundamental, la producción de estos medios materiales y entornos que estén acordes con una economía del conocimiento, acordes con una inteligencia artificial, acordes con las tecnologías más actualizadas y vanguardistas. Por ejemplo, realidad aumentada, por ejemplo, D-Learning, M-Learning o e-learning. ¿Correcto? Nos vamos al quinto proceso estratégico de la ingeniería de sistemas educativos. El quinto proceso es la investigación, que tiene que ser básicamente experimental. Ya con el currículum, con un nuevo currículum, con nuevos docentes, nuevas especialidades y nuevos materiales, podemos empezar a hacer la investigación y ponerlo en práctica, hacer diseños cuasi experimentales, diseños experimentales en zonas urbanas, en zonas urbano-marginales y en zonas rurales, en aulas unidocentes, en aulas unigrado, en aulas multigrado. Y de esa manera poder obtener la data empírica que nos permita establecer qué cosa es lo que funciona y qué cosa es lo que no funciona. Recuerda bien que en países como por ejemplo en el Perú hay más o menos 80.000 colegios públicos, de los cuales ninguno hace investigación científica, ninguno diseña experimentos. Y hay más o menos 25.000 colegios privados, de los cuales ninguno, no importa si es medianamente barato o mayormente caro, no importa, ninguno hace investigación científica. Y eso significa que las escuelas no tienen un grado de control sobre su propio proceso, porque sus procesos no tienen características experimentales y por lo tanto son entidades que consumen conocimiento y no lo producen. Muy por el contrario, por ejemplo, en sistemas educativos como Singapur, los profesores trabajan 40 horas y de esas 40 horas, 5 horas a la semana están dedicadas a la elaboración de experimentos, a su ejecución y a la evaluación de su impacto. Así que imagínate, ¿cuántos experimentos podríamos tener en un país como en el Perú con 100.000 escuelas si se hiciera un experimento por escuela? 100.000 experimentos. Ahora imagínate si hacemos un experimento en inicial, en primaria y en secundaria. La cantidad de experimentos se dispararía. Entonces ese es el quinto proceso estratégico de un ingeniero educativo, ¿no? Él tiene que diseñar estos experimentos para poder llevar a cabo la ejecución, la implementación de este currículum, de las nuevas especialidades y de los materiales y observar cómo está funcionando esto en función
de los aprendizajes. Nos vamos con el sexto componente de la ingeniería de los sistemas educativos. El sexto componente es el de la innovación. Es de la innovación educativa. Por ahí estoy viendo que hay muchos coleguitas en el Perú muy entusiastas, muy amateur de la innovación, pero que no tienen una formación suficiente para hablar de innovación. Para empezar, la innovación no es un concepto solamente, hay que tener ciertos contactos industriales, porque la calidad no viene del sector educación, la cultura de calidad viene del sector corporativo, del sector industrial. El componente de la innovación no viene del campo educativo, la innovación viene del campo corporativo, del campo industrial. Pero el gran problema es cuando se quiere hacer innovación sin dominar investigación. No puede haber innovación si yo primero no hice investigación. Primero tengo que tener el diseño de un experimento, ejecutarlo, evaluar, ver los resultados del experimento y luego yo puedo estandarizar el experimento, estandarizar los resultados, la experiencia y poder proponer su innovación. Pero usted no puede elaborar un proyecto de innovación si primero no hizo un proyecto de investigación, porque la investigación es la única que le va a decir al proyecto de innovación si merece la pena o no merece la pena ser diseñado. En todas las industrias, ¿sí? En todo el sector industrial y corporativo, hay departamentos de investigación y los departamentos de investigación preceden a los de innovación. ¿Me dejo entender? Entonces ese es el sexto proceso estratégico que tiene que tener un sistema educativo. Nosotros no tenemos especialistas en innovación. Estos dos van de la mano, porque tú no puedes innovar sin antes haber diseñado un experimento. No puedes ejecutar un proyecto de innovación si no tienes un grado de control sobre las variables que determinan los resultados del experimento. Entonces, este es el sexto proceso estratégico de un sistema educativo para una sociedad del conocimiento en el siglo XXI. Y ahora nos vamos con el séptimo. ¿Cuál es el séptimo proceso estratégico? El séptimo proceso estratégico tiene que ver con una especialidad que se compone de varias subespecialidades o áreas. Tiene que ver con la medición. Acá tienes que aprender medición de sistemas educativos de aprendizajes, evaluación de aprendizajes. Tienes que aprender el campo de la calidad. Esto tiene que ver con el tema de acreditación, certificación, estandarización. Y tienes que aprender el campo de la gestión. Y de esa manera tenemos las nuevas especialidades de la carrera de educación. 7 grandes competencias que tiene que tener el ingeniero educativo en el siglo XXI. Una nueva especialidad que innova completamente la disponibilidad, la oferta de especialidades en el campo de la educación. Y esta nueva certificación se basa en la cadena de valor del sistema educativo. Repetimos los eslabones de la cadena de valor que se transforman en procesos estratégicos de un sistema educativo en una economía del conocimiento. Primero, analizar las megatendencias, diseñar currículos en base a esas megatendencias, formar nuevas especialidades de docentes, diseñar nuevos medios materiales y entornos, realizar experimentos científicos para comprobar su efectividad, traducirlos en estándares y en proyectos de innovación estandarizados, reproducibles y finalmente trabajar la parte de la medición, la evaluación, la calidad, es decir, certificación, acreditación y la gestión de los sistemas educativos. Así que espero que te hayan interesado estas competencias centradas en los procesos estratégicos que tiene que tener un sistema educativo en la economía del conocimiento, que van dando origen a una nueva especialidad en el campo de los profesionales de la educación. Así que si tú estás en una escuela, un instituto, una universidad, una facultad de educación, o en un ministerio, o en un gobierno regional o subregional responsable de implementar el sistema educativo, ya sabes, si te interesa esta certificación, puedes contactarme en los comentarios. Déjame tu correo
para poderte escribir y enviarte la información de esta nueva certificación en Ingeniería de Sistemas Educativos. Nos vemos en la próxima clase magistral. Suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido exclusivo. Nos vemos. Buenas noches.